Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Malé, en las Maldivas, yo estaba cómodamente recostado en mi asiento, con las gafas de sol puestas, deslizando el dedo por la pantalla de mi móvil con una sonrisa de satisfacción. En la pantalla aparecía una notificación de los titulares económicos nacionales. Santiago Castillo, el presidente del Grupo Castillo, declara su amor a Valentina Serrano de manera rimbombante. Podrían reconciliarse y ella volver a encargarse de los negocios familiares. En la foto, Santiago Castillo, guapo y elegante, sujetaba un exuberante ramo de rosas azules y miraba con ternura a mi ex esposa, Valentina Serrano, de quien me había divorciado hacía menos de 24 horas. Valentina, como siempre, vestía un traje pantalón blanco impecable, con una expresión serena e ilegible. Pero los titulares de la prensa rosa eran todo lo contrario, hablaban de reconciliación, unión perfecta, como si la pareja fuera a casarse al día siguiente. Sonreí para mis adentros y guardé el teléfono en el bolsillo. Qué fuerte, de verdad que era emocionante. Como el humilde villano de segunda fila en una novela de un CEO arrogante, mi misión era casarme con Valentina Serrano durante 3 años y dedicarme en cuerpo y alma a interpretar el papel de un esposo sumiso y hogareño que la amaba sin ser correspondido. Un tipo que solo podía amarla en silencio, que se pasaba el día cocinando, limpiando la casa, y de vez en cuando, soportando sus comentarios fríos y distantes. Mi única razón de existir era hacer que Santiago Castillo, el protagonista masculino que estaba en el extranjero expandiendo su negocio, sintiera celos y regresara como un guerrero para escenificar el gran drama del rapto de la esposa. Ahora, el guión había llegado a su fin. El día de la negociación del divorcio, Santiago Castillo, en persona, me lanzó un cheque de 50 millones de euros y dijo con esa voz suya que parecía tallada en hielo: Alejandro Navarro, esto es para ti, toma el dinero y no vuelvas a aparecer nunca más delante de Valentina. Y mi ex esposa, Valentina Serrano, me tendió una tarjeta de crédito y me dijo con el mismo tono indiferente de siempre: aquí hay 200 millones de euros. Además, la mansión de la zona sur de la ciudad también es tuya. Gracias por estos 3 años. ¡Qué detallistas! 1. Compensación por daños morales. La otra, liquidación por ruptura. Yo, por supuesto, acepté encantado. Como alguien que ya había leído el guión, conocía bien mi destino de personaje secundario. Enfrentarme al protagonista con su halo de héroe no era ser valiente, era ser idiota. Así que me puse el traje de actor y me lucí. Primero puse cara de corazón roto, luego, con manos temblorosas, firmé el acuerdo de divorcio y, por último, con los ojos llorosos, salí de aquel campo de batalla sin dejar de mirar atrás. En cuanto giré la esquina, casi no podía ocultar mi sonrisa de oreja a oreja. 2 años y 11 meses. Para ser exactos, 1064 días. Había interpretado a un hombre profundamente enamorado y no correspondido, entregándome en cuerpo y alma. Mi día a día consistía en ir al mercado, cocinar, hacer ejercicio, leer y, de paso, mantener aquella mansión enorme y fría de Valentina en perfecto estado. Valentina era una adicta al trabajo. Nos veíamos menos de 3 veces por semana y no cruzábamos más de 10 palabras. Se olvidaba de nuestro aniversario, también de mi cumpleaños. Y a mí me venía de perlas. Ese matrimonio fantasma era un auténtico paraíso. Sin líos emocionales, solo la misión del guión. Misión cumplida. Con 250 millones de euros en el bolsillo más una mansión, mi vida pasaba directamente del modo difícil al modo vacaciones infinitas con dinero ilimitado. ¿Afectado? ¿Apegado? ¿Estaban de broma? Lo único que quería era, tumbado al sol de las Maldivas, dedicar a mis ex benefactores el más sincero de los deseos, que les dure hasta que se mueran. Capítulo 2. Las 2 semanas siguientes viví como esos niñitos bonitos a los que su millonaria abandona pero con una buena indemnización. En Maldivas alquilé un bungalow entero sobre el agua. Mi vida era bucear, pescar, tomar el sol y, de vez en cuando, organizar fiestas en un yate con un montón de rubias esculturales cantando y bailando. Mientras tanto, en España no paraban de llegar noticias. Santiago Castillo cortejaba a Valentina Serrano con una intensidad arrolladora. Coches de lujo, islas privadas, fuegos artificiales en todos los monumentos del país. Los métodos eran tópicos y efectivos, y cada 2 por 3 aparecían en las tendencias de Twitter. Valentina mantenía su habitual actitud distante, pero hasta un ciego veía que los negocios entre el Grupo Castillo y el Grupo Serrano eran cada vez más estrechos. La unión de capitales suele ser la prueba más sólida del amor. Algunos de mis amigos también me llamaban para tantearme. Todos creían que yo amaba a Valentina con locura y temían que hiciera una locura. Alex, ¿estás bien?
mujeres hay muchas, la semana que viene te llevo a Marbella y te haremos olvidar a esa tía, me decía mi amigo de la infancia, Javier Herrera, a voces desde el teléfono. Yo, con un puro en la boca y repantingado en una tumbona, le contestaba, hombre, no, Marbella está hasta arriba de gente, no hay comparación con las Maldivas. Oye, la semana pasada vi una lancha de edición limitada, ¿te importaría encargarte de los trámites? Javier se quedó callado un momento y luego preguntó con cautela, ¿de verdad, lo has superado? ¿Superado? Me reí. Tío, si tu mujer te diera 200 millones de euros por divorciarte, ¿te agarrarías a sus piernas llorando para que no se fuera? Javier volvió a callarse, y entonces su tono se llenó de envidia, mejor no pregunto. Oye, ¿y tu exmujer no tiene alguna hermana o amiga en condiciones que me puedas presentar? Colgué el teléfono y me sentí como nuevo. La vida es puro teatro. Ahora que la función había terminado, tocaba disfrutar del botín. Sin embargo, justo cuando creía que me había librado del guión y podía vivir tranquilo como un ricachón, alguien que no esperaba me llamó. Era Lucía Ferrer, la asistente personal de Valentina Serrano. Un personaje que en la novela original apenas aparecía, pero siempre como la voz de Valentina. La llamada se conectó y la voz de Lucía, como siempre fría y calmada, sonaba ahora con un deje de urgencia apenas perceptible. Señor Navarro, ¿dónde está ahora? Arqueé una ceja, sorprendido. ¿Lucía? Vaya, una visita inesperada. ¿Dónde voy a estar? Disfrutando de mi soltería. ¿Pasa algo? ¿A la señora Serrano se le ha olvidado algo? ¿Cree que me dio demasiado y quiere recuperarlo? Lucía ignoró mis bromas y su tono se volvió serio. Señor Navarro, le ruego que regrese a España inmediatamente. No, no venga a España. Vaya a Zúrich, a Suiza. Tenemos su visado en regla. Cuando llegue, alguien le esperará. Y no use ni un solo euro de esa tarjeta. Me quedé de piedra. ¿Pero qué estaba pasando? Eso no estaba en el guión. Según la historia, el personaje secundario como yo debía desaparecer del mapa con el dinero y no volver a cruzarse en el mundo de los protagonistas. ¿Por qué la asistente de Valentina me llamaba para decirme que huyera? Y con esa voz, como si hubiera pasado algo gordo. Lucía, explícame qué demonios está pasando, dijo, mientras mi tranquilidad se esfumaba y un mal presentimiento me invadía. No es seguro hablarlo por teléfono, susurró Lucía aún más bajito. Señor Navarro, confíe en mí, y confíe también en la señora Serrano. Salga de donde esté ahora mismo, cuanto antes mejor. Y recuerde, no use su identidad para comprar billetes de avión ni de nada. Clic, colgó. Me quedé con el móvil en la mano, mirando el mar azul frente a mí, con la cabeza hecha un lío. ¿Confiar en Valentina Serrano? ¿Por qué iba a hacerlo? Para mí, ella era la protagonista, una mujer inalcanzable que me había usado como un don nadie. Su historia de amor y odio con Santiago Castillo era la trama principal de este mundo, y yo, solo una nota a pie de página en su historia. ¿Acaso había algo más que yo no sabía? Lo primero que pensé fue que era una trampa. A lo mejor Santiago Castillo creía que me había dado demasiado dinero y quería cargarse a alguien para que lo disimulara como un accidente. Esas cosas pasaban en las novelas de CEO, pero luego pensé que no tenía sentido. Con el dinero que tenían Santiago y Valentina, 250 millones no era una cantidad como para matar a alguien. Además, Lucía trabajaba para Valentina. Tal vez Valentina tenía remordimientos y me avisaba de que Santiago quería hacerme algo. Eso era aún más ilógico. En la novela original, Valentina, aunque fría, era incondicional con Santiago. ¿Por qué iba a traicionar a su amado por su ex marido? Justo cuando más liado estaba, el móvil volvió a sonar. Esta vez era un número local desconocido. Dudé un segundo y contesté. Al otro lado, una voz con un fuerte acento inglés. Señor Alejandro Navarro, hablamos de la policía local. Lamentamos informarle de que su amigo, un tal Javier Herrera, de nacionalidad española, acaba de ser retenido en el aeropuerto internacional de Malé por presunto contrabando. El corazón me dio un vuelco. Javier, ¿qué hacía en Maldivas? ¿Y detenido? ¿No había dicho que se iba a Marbella? De repente, una idea horrible, como un rayo, me atravesó el cerebro. Javier era mi mejor amigo, uno de los pocos que sabía dónde estaba. Que dieran con él tan rápido solo significaba una cosa, me habían estado vigilando desde el principio. La advertencia de Lucía, la detención de Javier, todo junto hizo que se me pusieran los pelos de punta. Esto no era un juego de amor entre los protagonistas. Esto era una amenaza de verdad. No me había librado del guión, simplemente había pasado de una historia a otra, mucho más peligrosa. Lo que yo llamaba disfrutar de mis vacaciones no era más que una fiesta vigilada por otros. Me levanté de la tumba de golpe, con la frente sudada. Tenía que irme de allí ahora mismo. Capítulo 3.
Sin pensármelo 2 veces, me puse en marcha. Las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza: no usar mi identidad. Eso significaba que no podía largarme por la vía legal. Miré a mi alrededor. Aquel resort de lujo, que antes me parecía un paraíso, ahora era una jaula dorada. Cada camarero, cada turista, podía ser un ojo que me vigilaba. Volví al bungalow rápidamente, preparé una mochila pequeña con lo puesto, el pasaporte, algo de efectivo y algo de ropa. La tarjeta de crédito que me había dado Valentina y el cheque de Santiago Castillo los dejé bien guardados en la caja fuerte, sin tocarlos. Lucía había insistido en que no usara la tarjeta, y seguro que no era por casualidad. Podía tener un localizador, o quizás los movimientos de dinero delatarían mi posición. ¿Cómo largarme de allí? Ir al aeropuerto era imposible. La detención de Javier era un aviso. Miré el mar por la ventana. Claro. Unos días antes, en una fiesta, había conocido a un barquero local que se llamaba Hassan. Hacía negocios especiales, como llevar a gente que quería evitar el control de pasaportes en su barca hasta alta mar, donde otro barco los recogía. Era ilegal, claro, y muy caro, pero era mi única opción. Con un móvil viejo que no tenía tarjeta SIM, me conecté al wifi público del resort y contacté con Hassan por una app de mensajería encriptada. 50.000 euros, en efectivo. Esta noche, a las 12, en la cala del oeste del resort. No hay cámaras allí. Hassan, experto en estos tratos, respondió con una sola palabra: trato. Con el transporte solucionado, respiré un poco más aliviado. Pero aún me quedaba Javier. No podía dejarle tirado. Llamé a la embajada de España en Maldivas. Rápido, expliqué la situación, que a mi amigo le habían tendido una trampa y pedí asistencia consular. Al colgar, apagué todos los dispositivos electrónicos, quité las tarjetas SIM y los tiré al mar, junto con mi móvil de siempre. A partir de ese momento, tenía que desaparecer por completo. Al caer la noche, me puse un chándal negro y, al amparo de la oscuridad, salí del bungalow sin hacer ruido. La seguridad del resort era férrea, pero durante aquellos 3 años de marido hogareño, cuando no estaba en el gimnasio, me dedicaba a jugar al infiltrado en el sistema de seguridad de la mansión de los Serrano, que era casi como un campo de entrenamiento profesional. Nada que ver con la seguridad del resort. Conocía todos los recovecos. Evitando las cámaras y a los guardias de seguridad, llegué a la cala acordada. Una barca pequeña y destartalada me esperaba en la orilla. Hassan, en la proa, me hizo una seña. Le pasé una bolsa impermeable llena de euros en efectivo. La sopesó y asintió, satisfecho. La barca arrancó y se deslizó, silenciosa, en la oscuridad de la noche. Mirando hacia atrás, las luces del resort se alejaban. No sentía nostalgia, solo un inmenso alivio por haber escapado con vida. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿El divorcio de Santiago y Valentina no era solo parte del guión? Si Santiago quería cargarse a alguien, ¿por qué la gente de Valentina me ayudaba a mí? Si no era Santiago, ¿entonces quién? Mi cabeza era un hervidero de preguntas, pero sabía que no era momento para pensar. Lo primero era sobrevivir. La barca navegó toda la noche por un mar agitado. A la mañana siguiente, en aguas internacionales cerca de Sri Lanka, nos encontramos con un carguero más grande e hicimos el trasbordo. Al pisar la cubierta del carguero, Hassan me sonrió desde su barca: buena suerte, amigo. No sabía cuál era mi destino ni qué me depararía el futuro. Solo sabía que tenía que llegar a Zúrich. Lucía me había dicho que fuera allí por algo. Y esa razón, seguramente, escondía la verdad de todo esto. Yo, Alejandro Navarro, un pobre tipo que se creía un personaje secundario de segunda, parecía haber metido la cabeza en un avispero mucho más grande de lo que imaginaba. Capítulo 4. Tras casi una semana dando tumbos por el mar, por fin pisé tierra firme en Europa. No hace falta decir lo duro que fue. Escondido en un contenedor de un carguero, sobreviviendo a base de agua y galletas. Cuando por fin desembarqué en el puerto de Génova, en Italia, estaba hecho un vagabundo, barba de varios días, sucio, perdido. No podía parar. Siguiendo las instrucciones de emergencia que me había dado Lucía, contacté con un pasador. A cambio de casi todo el dinero que me quedaba, me metieron en la parte de atrás de un camión y, después de un viaje infernal, llegué a Zúrich, Suiza. De pie en la Bahnhofstrasse, la calle principal de Zúrich, mirando aquella ciudad tan moderna y desconocida, me sentía como si hubiera vuelto a nacer. Siguiendo las indicaciones de Lucía, fui a un banco concreto. Di un nombre y una clave, y el director del banco, todo amabilidad, me condujo a una sala privada y me entregó una caja de seguridad. La abrí. Dentro había una nueva identidad suiza,
con mi foto pero a nombre de Javier Moreno, un móvil nuevo, varias tarjetas de crédito sin nombre y las llaves de un apartamento. Por fin entendí lo que Lucía quería decir con alguien le esperará. Valentina, o quien estuviera detrás, me había preparado una vía de escape perfecta. Pero, ¿por qué lo hacían? El apartamento estaba en el centro, no muy grande pero limpio, y la nevera llena de comida. Me di una ducha caliente, me afeité, me puse ropa limpia y, por fin, me sentí vivo. Entonces encendí el móvil nuevo. Solo tenía un contacto, Lucía Ferrer. La llamé. Esta vez, contestó enseguida. Señor Navarro, está a salvo, dijo Lucía con un alivio evidente en la voz. ¿A salvo? Por poco me muero en Maldivas, dije, intentando controlar la rabia. Señorita Ferrer, o debería llamarla de otra forma. ¿No cree que se merece una explicación? Silencio al otro lado de la línea. Entonces, oí una voz que no esperaba. Soy yo, Alejandro. Era Valentina Serrano. Su voz, que siempre recordaba fría y distante, sonaba ahora cansada y ronca. Me quedé sin palabras. Aquella mujer, que en mi recuerdo estaba siempre en un pedestal, la que me había echado de su vida, ahora me sacaba las castañas del fuego de aquella manera. Valentina, respiré hondo, intentando sonar calmado. ¿Qué demonios está pasando? ¿Santiago Castillo quería matarme? No es él, dijo Valentina con una voz suave que, sin embargo, explotó en mi cabeza como una bomba. El que quiere que mueras no es Santiago. Entonces, ¿quién? Insistí. Es Héctor Castillo, el tío de Santiago. ¿Héctor Castillo? Ese nombre no me sonaba de nada. En la novela original, ni siquiera aparecía. O sí, como un personaje de fondo sin importancia. ¿Y por qué quiere matarme a mí? No salía de mi asombro. Soy un don nadie, no tengo nada que ver con él. No eres un don nadie, dijo Valentina con seriedad. Alejandro, tus padres, Antonio y Elena Navarro, ¿recuerdas cómo murieron? El corazón se me encogió. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo estaba en la universidad. Una herida que aún me dolía. La policía dijo que fue un accidente, que el conductor se durmió y se cayó por un barranco, contesté con voz ronca. No fue un accidente. Valentina dijo las palabras una a una, fue un asesinato. Y el culpable es Héctor Castillo. Tu padre, Antonio Navarro, era el director financiero del Grupo Castillo. Descubrió que Héctor Castillo estaba blanqueando dinero y robando a la empresa a través de cuentas en el extranjero. El día antes de que fuera a denunciarlo ante el Consejo de Administración, tus padres tuvieron ese accidente. Me quedé de piedra, como si me hubiera caído un rayo. Mi mente se quedó en blanco. Por poco se me cae el móvil. ¿La muerte de mis padres fue un asesinato? Algo que nunca había cuestionado. Ahora Valentina me lo desvelaba de la manera más cruel, descarnada. Siempre me había creído un simple viajero en el tiempo, un personaje secundario en una novela, pero ahora descubría que mi vida, mi familia, todo mi dolor, era real. No había ninguna novela, no había protagonistas. O mejor dicho, la historia que yo conocía, desde el principio, fue una mentira gigantesca. Héctor Castillo creyó que las pruebas que guardaba tu padre también desaparecieron en el accidente, continuó Valentina, con un odio frío en la voz. Pero es muy cauteloso, siempre lo ha sido. Durante todos estos años, ha tenido gente vigilándote. Quería asegurarse de que no quedaba ni un cabo suelto. Oh sí, por fin empecé a entender que casarme contigo fue para protegerte. Valentina me interrumpió. Mi abuelo y el tuyo eran amigos de toda la vida, inseparables. Cuando tus padres murieron, tu abuelo fue a ver al mío y se lo contó todo. Sabían que Héctor Castillo era un sinvergüenza sin escrúpulos y que tarde o temprano iría a por ti. Así que idearon un plan. Casarte conmigo, para darte un escudo con el apellido Serrano. Mientras fueras yerno de los Serrano, Héctor Castillo no se atrevería a tocarte. Estos 3 años, has creído que te ignoraba, que no me importabas. En realidad, me alejaba de ti a propósito, para que todos creyeran que nuestro matrimonio era un desastre, un simple acuerdo comercial. Así, cuando llegara el momento del divorcio, todo tuviera una explicación lógica. Mi cabeza daba vueltas. O sea, ¿qué era eso? Que aquellos 3 años de frialdad no fueron desprecio, sino protección. Aquellos 3 años de distancia no fueron rechazo, sino una máscara. Yo creía que era su don nadie, un títere para dar celos a Santiago Castillo. Y estaba equivocado, completamente equivocado. Yo era el gran ingenuo que había vivido engañado, mientras todos me protegían. ¿Y Santiago Castillo? ¿Santiago Castillo también estaba en el plan? Pregunté con voz ronca. Sí, admitió Valentina. Es cierto que Santiago sentía algo por mí, pero además era un aliado perfecto. Su padre y Héctor Castillo son enemigos mortales, y él siempre ha querido hundir a su tío. Así que montamos una función
robo de esposa. Teníamos que hacer creer a Héctor Castillo que nos divorciábamos por culpa de Santiago. Así él bajaría la guardia y pensaría que habías perdido la protección de los Serrano, que eras un muñeco de trapo. ¿Y entonces? Cuando él actuara, podríamos casarle con las manos en la masa y hundirle de una vez por todas. O sea, que lo de Maldivas y lo de Javier fueron también parte del plan, pregunté, con un tono de reproche. No, negó Valentina de inmediato. No, lo de Maldivas fue idea mía. Quería alejarte de todo este lío, que estuvieras lejos hasta que se solucionara. No pensé que Héctor Castillo se movería tan rápido, con tanta maldad. Compró a alguien cercano a ti, supo dónde estabas, e incluso utilizó a tu amigo para hacerte salir de tu escondite. Le subestimé, Alejandro, lo siento. Un lo siento se me atragantó, dejando toda mi rabia y mis preguntas sin respuesta. ¿Qué podía decir? Yo, que me las daba de listo, de lector que lo sabía todo, no había sido más que un muñeco en un guión escrito por otros. Lo que yo creía el principio de una vida de lujo, era en realidad la cuenta atrás de mi muerte. Lo que yo creía mi destino de personaje secundario, era una deuda de sangre que mis padres habían pagado con su vida y que yo tenía que saldar. Me derrumbé en el sofá, abrumado por tanta información y sentimientos encontrados. Impacto, rabia, remordimiento, y una especie de emoción indescriptible. Aquella mujer, siempre tan fría y distante, a escondidas, había hecho todo eso por mí. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Pregunté la última pregunta, la más importante. Al otro lado de la línea, Valentina se quedó callada un buen rato, tanto, que pensé que no me contestaría. Entonces, la oí decir con un suspiro. Porque entonces, Alejandro, eras un actor increíble. Lo hacías tan bien, me querías, o al menos lo parecía, con tanta entrega, con tanta humildad. Yo ya no sabía si era verdad o si estabas interpretando un papel. Si te decía la verdad, si perdías los papeles y cometías un error, todo nuestro plan se iba al traste. Así que, solo me quedaba una opción, hacer que me odiaras. Capítulo 5. Colgué el teléfono y me quedé toda la noche en el apartamento de Zúrich, hecho un ovillo en el sofá. Fuera, la ciudad desconocida brillaba con sus luces nocturnas, pero dentro de mi cabeza era como una película que no paraba de reproducir, una y otra vez, cada pequeño detalle de los 3 años que viví casado con Valentina Serrano. Ahora lo entendía todo. Entendía por qué cada vez que preparaba una cena espectacular esperando que volviera a casa, ella llegaba siempre tarde, y cuando llegaba, apenas probaba bocado. Era porque temía que el contacto conmigo me hiciera creer demasiado en el papel, y más aún, temía flaquear ella misma. Entendía por qué nunca me dejó participar en los asuntos de su empresa, ni me llevaba a ninguna de esas importantes reuniones de negocios. Quería mantenerme al margen de ese mundo tan peligroso en el que ella vivía. Entendía por qué el día del divorcio, su mirada fue tan compleja. No había desprecio, ni alivio, solo una profunda preocupación y una tristeza infinita por tener que dejarme ir. Y yo, el gran listillo, creyendo que me había librado, que con el dinero en el bolsillo me iba a vivir la vida. Había confundido su protección con caridad, su silencio con frialdad. Incluso me reía de ella por dentro, de ella y de su dramón de amor con Santiago Castillo. Un enorme sentimiento de culpa y arrepentimiento me oprimía el pecho, casi sin dejarme respirar. Y mis padres, ellos no murieron por casualidad. Los asesinaron. Y yo, su hijo, había vivido todos estos años como un zombi, sin saber la verdad, sin siquiera saber quién era el culpable. No podía seguir escondido. Valentina y Santiago Castillo estaban arriesgando sus cuellos por la deuda de mis padres, mientras a mí me habían puesto a salvo en el extranjero. ¿Y yo qué hacía? ¿Esconderme como un cobarde? No, esta era mi guerra, la sangre de mi familia. Yo debía vengarla. A la mañana siguiente, llamé a Lucía. Vuelvo a España. Mi tono no admitía discusión. Señor Navarro, es muy peligroso. Ahora mismo, Héctor Castillo debe tener un cerco esperando que usted caiga, me dijo Lucía, alarmada. ¿Y qué? Es mi problema. No puedo permitir que Valentina se juegue el tipo por mí mientras yo me escondo. Decime cuál es el plan, yo colaboro. No, yo lidero, dije, con la sangre hirviendo y una determinación que nunca había sentido. Ya no era el personaje secundario que solo quería huir del guión. Era el hijo de Antonio Navarro. Era Alejandro Navarro. Al otro lado de la línea, Lucía dudó. Dijo que tenía que consultarlo con Valentina. Unos minutos después, Valentina me llamó directamente. Alejandro, cálmate. Ahora no es momento para heroicidades, dijo, con su voz siempre serena, pero ahora con un tono de autoridad. Estoy muy calmado, respondí con firmeza. Valentina, escúchame. Primero,
gracias por todo lo que has hecho por mí. Segundo, quiero que me trates como un aliado de verdad, no como un estorbo al que hay que proteger. Dime, ¿qué pruebas dejó mi padre? ¿Dónde están? Esa era la clave. Héctor Castillo me perseguía porque ni siquiera él estaba seguro de que aquellas pruebas hubieran desaparecido. Mientras existieran, él no dormiría tranquilo. Valentina guardó silencio. Sabía que estaba sopesando los pros y los contras. Tu padre era muy cauteloso, dijo al fin, después de un largo silencio. Dividió las pruebas en dos partes. Una copia digital, escondida en un lugar que nadie conoce, que necesita una clave especial para abrirse. La otra, los documentos originales en papel, se los dio a tu abuelo. Pero tu abuelo murió de un infarto poco después del accidente de tus padres. Antes de morir, solo pudo decirle a mi abuelo que te había dejado lo más importante, escondido en el primer y último lugar. ¿El primer y último lugar? ¿Qué significaba eso? Rebusqué en mi memoria, intentando recordar algún detalle de mi abuelo. Cuando él murió, yo estaba en el instituto. Entre el dolor, no presté atención a nada. ¿Qué me había dejado? ¿Recuerdos? Heredé la casa vieja de mi abuelo, algunos libros y trastos viejos. Pero todo eso lo guardé en el trastero de la casa y no lo había vuelto a mirar. ¿Podría ser? Ya sé, dije, emocionado. Puede que esté en la casa vieja que me dejó mi abuelo. Ya enviamos a gente a registrar la casa de arriba a abajo. No encontramos nada, me cortó Valentina. No, negué con la cabeza. Vosotros no lo encontrasteis, pero no significa que no esté. Hay cosas que solo yo puedo encontrar. Tenía un presentimiento muy fuerte. La pista que dejó mi abuelo tenía que estar relacionada conmigo de alguna manera. Tengo que volver, insistí. Valentina, déjame volver. No podemos esperar más. Cada día que pasa, tú corres más peligro. Héctor Castillo no es tonto. Pronto se dará cuenta de que tu reconciliación con Santiago Castillo es una farsa, y entonces hará lo que sea para acabar con vosotros dos. Al otro lado del teléfono, un silencio infinito. Imaginaba la lucha interna de Valentina en ese momento. Por fin, tomó una decisión. De acuerdo, vuelve. Pero no puedes volver como Alejandro Navarro. Su voz, firme y decidida. Dentro de 3 días sale de Zúrich un vuelo medicalizado con destino a España. Lleva a un paciente en coma que necesita ser repatriado con urgencia. Tu nueva identidad será la suya. Capítulo 6. 3 días después, iba tumbado en una camilla dentro de un Gulfstream G650 medicalizado, lleno de tubos y cables, fingiendo ser un paciente en coma profundo. La capacidad de Valentina Serrano superaba todo lo que pudiera imaginar. No solo me había falsificado un historial médico completo, sino que había contratado a todo un equipo médico suizo para que me escoltara. En cuanto el avión aterrizó, una ambulancia entró directamente en la pista y me trasladaron sin ninguna escala. A través de un pequeño hueco en la ventanilla de la ambulancia, pude ver que en el exterior del aeropuerto había un montón de tipos sospechosos, con miradas penetrantes, vigilando. Eran los hombres de Héctor Castillo, pero ni en sus mejores sueños podrían imaginar que el hombre al que buscaban estaba pasando ante sus narices de la manera más inesperada. La ambulancia no se dirigió a ningún hospital, sino que entró directamente en una urbanización privada de máxima seguridad. Era otra de las propiedades de Valentina, incluso más discreta y segura que la mansión donde habíamos vivido. Lucía Ferrer me esperaba en la puerta. Señor Navarro, la señora Serrano le espera en el despacho, me dijo, y en su mirada había un nuevo respeto. Entré en el despacho. Valentina estaba de espaldas a mí, de pie frente al gran ventanal. Llevaba un vestido largo de color beige, el pelo suelto sobre los hombros. Había perdido parte de esa dureza que siempre la caracterizaba y ganado una cierta suavidad. Al oír mis pasos, se giró. Nuestras miradas se encontraron, y nos quedamos en silencio. Era la primera vez, desde el divorcio, que nos mirábamos con tanta calma. Tenía unas pequeñas ojeras y la barbilla un poco más afilada. Estaba claro que había soportado una presión enorme durante aquellos días. Bienvenido, dijo ella, rompiendo el silencio. He vuelto, dije yo, mirándola con sentimientos encontrados. Estos días, habrás pasado muchas. Ella negó con la cabeza, se acercó a mí y me ofreció un vaso de agua. Tu amigo, Javier Herrera, ya está bien. Contratamos a los mejores abogados, y con la presión de la embajada, las Maldivas descubrieron que todo fue una trampa. Le han liberado y ya está de vuelta en España. Suspiré aliviado. Gracias. No hace falta. Hizo una pausa y fue al grano. La casa de tu abuelo la tenemos vigilada las 24 horas, pero no podemos movernos. Ahora mismo, los ojos de Héctor Castillo también deben estar puestos en ella. Asentí. Entonces, tenemos que montar una función aún más grande, dije, mirándola fijamente y pronunciando las palabras una a una.
Valentina arqueó una ceja, con una chispa de curiosidad. Le expliqué mi plan con todo lujo de detalles. Cuando terminé, por primera vez, Valentina Serrano mostró una expresión de auténtico asombro. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Es muy arriesgado. Si no arriesgas, no ganas. Sonreí, con la mirada más firme que nunca. Héctor Castillo me busca, ¿no? Pues voy a presentarme ante él sin esconderme. ¿Cree que he perdido la protección de los Serrano? Pues le voy a enseñar lo que es estar completamente solo. Punto. Capítulo 7. Mi plan era sencillo, y a la vez, una locura. Iba a entregarme. Unos días después, una noticia conmocionó todo el mundo empresarial. Alejandro Navarro, el exyerno de los Serrano, tras el divorcio, fracasa en todas sus inversiones, derrocha sin control y acumula deudas de juego por doquier, al borde de la ruina total. La noticia la había filtrado yo mismo. Contacté con algunos conocidos de la alta sociedad, esos que antes llamaban, y les pedí que extendieran el rumor. Y a través de canales subterráneos, falsifiqué pruebas de que había perdido una fortuna en los casinos de Macao. De repente, me convertí en el hazmerreír de todo el mundo. Todos decían que no era más que un don nadie, un inepto que sin Valentina Serrano no era nada. Y eso era exactamente lo que yo quería. Tenía que hacer creer a Héctor Castillo que yo estaba acabado, que no suponía ninguna amenaza. Y entonces, llegó la segunda fase del plan. Empecé a liquidar mis bienes. Primero, la mansión de las afueras. La malvendí por un 30% menos de su valor real. Luego, empecé a tantear el terreno en algunas financieras no muy legales, dejando caer que necesitaba liquidez con urgencia y que estaba dispuesto a hipotecar lo que fuera. Por supuesto, todo era un montaje. Quien compró mi mansión era una persona de Valentina, y las financieras también eran pantallas suyas. Pero Héctor Castillo no lo sabía. Él veía a un pez que se debatía en la sartén, a punto de freírse. Por fin, no pudo resistirse. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz fría y amenazante sonó al otro lado. «Señor Alejandro Navarro, mi jefe quiere hacerle una proposición». Sabía que el pez había picado el anzuelo. «¿Y quién es tu jefe?», pregunté con voz pastosa, fingiendo estar borracho. «Cuando lo vea, lo sabrá. Esta noche, a las 10, en los astilleros abandonados de las afueras. Venga solo». Y colgó. Dejé el móvil y miré a Valentina y a Santiago Castillo, que estaban sentados frente a mí. Sí, Santiago Castillo también estaba. Había dejado atrás su actitud arrogante y ahora tenía una expresión seria. «Alejandro, es muy peligroso. Héctor Castillo está loco, es capaz de cualquier cosa», dijo Santiago, frunciendo el ceño. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre, sin el tono despectivo de antes. «Lo sé», sonreí. «Por eso necesito vuestra ayuda». El rostro de Valentina también reflejaba una gran preocupación. Me dio un objeto que parecía un gemelo de camisa. «Esto es un localizador y un micrófono, y también un botón de emergencia. Si hay peligro, púlsalo. Nuestra gente estará fuera de los astilleros, lista para intervenir». Me puse el gemelo en el puño de la camisa y asentí. «Tranquila, no voy a morir. Voy a recuperar lo que es nuestro». Capítulo 8. A las 10 de la noche, llegué a los astilleros abandonados de las afueras. Era un lugar desolado, sin un alma. Las grúas oxidadas parecían monstruos de metal en la oscuridad. Aparqué el coche y, siguiendo las instrucciones, entré en la nave más grande. Dentro, todo estaba iluminado. Decenas de tipos con traje negro y cara de pocos amigos estaban alineados en dos filas, con expresiones gélidas. En el centro de la nave, sentado en una silla, había un hombre de unos 50 años, con entradas en el pelo y una mirada siniestra. Era Héctor Castillo. A su lado, había alguien que no esperaba ver. Javier Herrera, mi mejor amigo. ¿No estaba ya de vuelta en España? ¿Qué hacía allí? Y me miraba con una mezcla de culpa y evasión. Se me hizo un nudo en el estómago. Un pensamiento horrible cruzó mi mente. El que delató mi paradero en Maldivas, podía ser Alejandro Navarro. «¿Cuánto tiempo? Estás más acabado de lo que imaginaba», dijo Héctor Castillo al verme, con una sonrisa llena de desprecio y suficiencia. No le hice caso. Clavé la mirada en Javier. «Javier, ¿tú qué haces aquí?». Javier no se atrevía a mirarme, con la cabeza gacha y la voz casi inaudible. «Alex, lo siento. A la empresa de mi padre, la tienen cogida». No tuve elección. Lo entendí todo. Lo entendí perfectamente. Héctor Castillo no solo había comprado a alguien cercano a mí, incluso mi mejor amigo era una pieza en su tablero. O sea, que lo de Maldivas, fue cosa tuya. Sentía como si me arrancaran el corazón. Javier cerró los ojos con dolor y asintió.
El señor Castillo solo quería invitarte a charlar, sin malas intenciones, intentó justificarse Javier. Cállate, le espetó Héctor Castillo. Luego, me miró con interés. Alejandro, no culpes a tu amigo. Culpa a tu maldito padre, que no supo estarse quieto. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la carne. ¿Qué quieres?, pregunté con frialdad. Muy sencillo. Se levantó de la silla, se acercó a mí y me dio unas palmaditas en la mejilla. Entrégame lo que dejó tu padre, y entonces te daré dinero suficiente para que vivas como un rey en el extranjero el resto de tu vida. Si no, señaló un horno de fundición que bramaba, escupiendo llamas. Ese será tu final. Sonreí tanto que casi me salieron las lágrimas. ¿Crees que he venido aquí a negociar? Héctor Castillo parpadeó, sin comprender. Levanté la cabeza, mirándolo directamente a los ojos, y dije palabra por palabra. Héctor Castillo, he venido a llevarte al infierno. Antes de que terminara de hablar, llevé la mano al puño de la camisa y pulsé el botón de emergencia con todas mis fuerzas. Casi al mismo tiempo, en el exterior de los astilleros, sonaron las sirenas de la policía. Un mar de luces azules y rojas iluminó la nave de repente. Policía, los de dentro, están rodeados. Suelten las armas y ríndanse. La voz del megáfono retumbó en la noche. El rostro de Héctor Castillo se puso morado. Me has traicionado, rugió, sacando una pistola de la cintura y apuntándome a la cabeza. Sus secuaces también se alborotaron, sacando sus armas. Javier se tiró al suelo, temblando. No te muevas, grité, con una voz que ahogó todo el ruido. Héctor Castillo, mira detrás de ti. Héctor Castillo giró la cabeza instintivamente, y justo en ese momento, el Javier que estaba a su lado, se abalanzó sobre él. En la mano, Javier sostenía una pistola eléctrica, de esas que paralizan. Con todas sus fuerzas, se la clavó a Héctor Castillo en el costado. ¡Zas! Un arco eléctrico azul recorrió el cuerpo de Héctor Castillo, que se convulsionó y lanzó un grito de dolor. La pistola se le cayó al suelo. Todos se quedaron paralizados por la escena. Aproveché el momento, di un salto y recogí la pistola del suelo. Apunté a los secuaces, que aún no reaccionaban. La policía ya está aquí. El que quiera vivir, al suelo. Y entonces, las puertas de la nave se abrieron de golpe. Un montón de agentes de las fuerzas especiales, fuertemente armados, irrumpieron como una marea. A la cabeza, vestido con un chaleco antibalas y una pistola en la mano, con una mirada afilada como un cuchillo, estaba Santiago Castillo. Detrás de él, Valentina Serrano, sin uniforme, pero con una calma y una autoridad que no tenía nada que envidiar a nadie. Los hombres de Héctor Castillo, al ver a la policía, perdieron toda la moral. Tiraron las armas y se agacharon, con las manos en la cabeza. La negociación, que parecía perdida, había dado un vuelco increíble. Dos agentes inmovilizaron a Héctor Castillo contra el suelo. Levantó la cabeza y me miró con los ojos desorbitados, lleno de odio e incredulidad. Javier, ¿tú también me has traicionado? Javier se levantó del suelo, se limpió la sangre de la boca, se acercó a mí y me dio una palmada en el hombro. Alex, ¿qué tal lo he hecho? Me guiñó un ojo y esbozó esa sonrisa suya, familiar y un poco canalla. Lo miré y también me reí. El corazón, que se me había hundido en los pies, volvió a su sitio. Sí, la traición de Javier también era parte de nuestro plan. Fui yo quien le pedí que se rindiera ante Héctor Castillo. Sabía que Héctor Castillo era muy desconfiado. Solo con verme a mí hundido no bastaba para que se lo creyera del todo. Necesitaba a alguien de su máxima confianza como infiltrado. Y mi mejor amigo, Javier Herrera, era el candidato perfecto. Aposté por el ego de Héctor Castillo. Él jamás imaginaría que un tipo al que había doblegado amenazando a su familia, se atreviera a engañarle. Y gané la apuesta. Capítulo 9. Se llevaron a Héctor Castillo esposado. Las armas que encontraron en el lugar, junto con sus amenazas de muerte hacia mí, eran pruebas irrefutables de sus crímenes. Pero lo que realmente lo hundió fueron las pruebas que yo entregué. Cuando la policía, siguiendo mis indicaciones, llegó a la casa que me había dejado mi abuelo, todos se quedaron desconcertados. Ya habían registrado el lugar palmo a palmo infinidad de veces, sin encontrar nada. Los llevé a mi antigua habitación y señalé un marco de fotos colgado en la pared. En la foto, aparecía yo el día de mi graduación universitaria, sonriente junto a mis padres y mi abuelo. Con cuidado, descolgué el marco, lo di la vuelta y, con un movimiento preciso, abrí un diminuto pestillo secreto. La parte trasera del marco se abrió, dejando al descubierto un compartimento oculto, fino como una oblea. Dentro, dos objetos. Un viejo libro de contabilidad amarillento, envuelto en papel encerado, y una memoria USB de lo más normal. Eso era lo que mi padre, Antonio Navarro, había protegido con su vida.
Y aquella frase de mi abuelo, el primer y último lugar, se refería a esa foto familiar. Era el primer hogar de nuestra familia, nuestra felicidad inicial, y también la última foto que nos hicimos juntos. El lugar más peligroso es el más seguro. Nadie podía imaginar que un objeto con tanto valor sentimental guardara un secreto capaz de derribar un imperio. El libro de contabilidad detallaba cada movimiento de dinero negro de Héctor Castillo, y la memoria USB contenía grabaciones de sus conversaciones con sus socios y todas las pruebas electrónicas de sus transferencias de capital. Las pruebas eran irrefutables. Héctor Castillo y toda su red criminal cayeron fulminados. Les esperaba el peso más duro de la ley. Cuando el caso se cerró, Valentina, Santiago Castillo, Javier y yo fuimos a cenar juntos. Santiago Castillo levantó su copa y, con seriedad, me dijo: Alejandro, antes fui un ciego y te traté mal. Me merezco un castigo. Me bebo estas 3 copas de vino. Y dicho y hecho, se bebió 3 copas de vino tinto seguidas. Sonreí y choqué mi copa con la suya. Todo eso ya pasó. Además, sin ti, esto no habría sido posible. Lo hice por Valentina, y también para limpiar el honor de mi familia, dijo Santiago, mirando a Valentina. En su mirada todavía había un rescoldo de aquel viejo sentimiento, pero sobre todo, una gran tranquilidad. Valentina, he perdido. Y lo acepto. Él es mejor para ti que yo. Dicho esto, se levantó y se marchó con la elegancia que le caracterizaba. Era un hombre orgulloso e inteligente. Sabía que entre él y Valentina ya no había nada que hacer. Javier, en cambio, me rodeaba el cuello con el brazo y no paraba de reír como un tonto. Alex, ¿lo ves? Con lo que hemos actuado, hasta un Oscar nos quedaba pequeño. Le di un puñetazo cariñoso y me reí con él. Terminada la cena, acompañé a Valentina a su casa. El coche avanzaba en silencio, solo sonaba una música suave de fondo. ¿Y ahora, qué piensas hacer? Ella rompió el silencio. No lo sé, contesté con sinceridad, mirando por la ventanilla las luces de la ciudad. Con la venganza cumplida, de repente me siento un poco vacío. Quizás, coja el dinero que me diste y me vaya a viajar por el mundo. Las manos de Valentina, sobre el volante, se tensaron ligeramente. Esa tarjeta no la he usado. Y la mansión, el comprador la ha devuelto, dije, volviéndome hacia su perfil. Valentina, gracias por todo. Pero nosotros, ya estamos divorciados. Ella se quedó callada un largo rato. Cuando estábamos a punto de llegar a su casa, aparcó el coche en el arcén. Entonces, se quitó el cinturón de seguridad, se giró y me miró fijamente con sus ojos claros y brillantes. Alejandro, ¿de verdad crees que todo lo nuestro matrimonio, fue solo para cumplir la misión que nos encargaron nuestros abuelos? ¿Solo un plan? No dije nada. Era mi forma de asentir. Ella esbozó una sonrisa irónica, una sonrisa que escondía una fragilidad que nunca le había visto. Te confieso que al principio, sí, pero, Alejandro, en el plan, no estaba escrito que me enamorara de ti. El corazón me dio un vuelco. Me miraba con los ojos brillantes, como si tuviera estrellas dentro. Estos 3 años de matrimonio, dices que estabas actuando. Entonces, dime, levantarte a las 6 de la mañana para hacerme el desayuno, lloviera o hiciera sol, también era actuar. Saberte de memoria todo lo que no me gusta, que tomo el café sin azúcar pero con leche, también era actuar. Cuando me daba el dolor de estómago, levantarte a medianoche para hacerme una sopa y quedarte a mi lado toda la noche sin dormir, también era actuar. Alejandro, puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no. Porque, respiró hondo, y su voz tembló ligeramente, porque yo hacía lo mismo. Yo decía que no te preocuparas por mí, pero escondía medicinas en tu mesilla cuando te resfriabas. Fingía olvidar tu cumpleaños, pero mientras dormías, preparaba un regalo que nunca llegarías a recibir. Me esforzaba por mantener las distancias, pero cada noche, de vuelta a casa, mirando las luces de la ciudad, no podía dejar de pensar en ti, en aquello que llamábamos hogar. Creía que éramos los mejores actores, pero no me di cuenta de que los dos, sin saberlo, habíamos dejado de fingir. Habló, y cuando terminó, tenía los ojos rojos. Aquella mujer, que ante mí siempre había sido fuerte y serena, ahora parecía una niña indefensa. Me quedé sin palabras. O sea, que lo que yo creía un amor no correspondido, era en realidad un amor correspondido en secreto. Lo que yo creía una simple actuación, era un sentimiento real que ninguno de los dos podía ocultar. Los dos habíamos intentado, con una lógica absurda, luchar contra nuestros verdaderos sentimientos. Los dos temíamos habernos enamorado de verdad, sin saber que ya lo estábamos. Una enorme mezcla de arrepentimiento, pena y un amor indescriptible me envolvió por completo. Levanté la mano, acaricié suavemente su mejilla y sequé las lágrimas que asomaban en sus ojos.
Valentina Serrano, la miré fijamente, con la mayor seriedad de mi vida hasta ahora ha sido como una novela barata escrita por otro, pero ahora, quiero recuperar el bolígrafo y escribir yo mismo la segunda parte. Y dime, Valentina, ¿quieres ser la única protagonista de mi nueva historia? Ella se quedó paralizada un instante, y entonces, se rió entre lágrimas. Una sonrisa como el sol en invierno, como el de cielo en primavera, que iluminó por completo mi mundo. No contestó con palabras. En lugar de eso, se inclinó hacia mí y me besó. Un beso suave, pero firme, que me dio la respuesta definitiva. Esta vez, sin engaños, sin máscaras, sin guiones. Solo ella y yo. Un nuevo comienzo. Fin de la quinta y última parte, novela completa.